Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, les damos una cordial bienvenida para el día de hoy. Vamos a tener el desarrollo de la lección en este día, un día muy interesante para cada uno de nosotros, los que componemos el Ministerio Soldados de Jesús. Y como de costumbre vamos a desarrollar esta lección, la lección de la escuela del séptimo día, conocido como la lección de la escuela sabática para estas épocas. Ahí donde estás, quisiéramos que nos acompañes, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y Él sea quien dirija este estudio. Tenemos un tema muy interesante que hemos desarrollado o hemos estudiado en esta semana y que queremos compartir contigo, tú que estás ahí en tu casa quizás o estás en algún lugar, quisiéramos que tú también puedas meditar. Vamos a orar, acompáñanos en la oración. Padre amado que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana le pedimos su ayuda. Queremos que usted sea nuestro director, quien nos dirija y quien haga, Señor, de este estudio una maravilla. Vamos a desarrollar este estudio para el día de hoy. Quisiéramos que usted nos acompañe, abra nuestra mente y nuestro corazón, y así, Señor, este estudio sea de gran bendición. Se lo pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos todos, lápiz y papel, sus Biblias a la mano, vamos a estudiar, vamos a desarrollar esta lección. Tenemos como título para el día de hoy, el origen de Adán. El origen de Adán. Ese es el título para el día de hoy. Tenemos el verso para memorizar, Lucas 3:38, y vamos a repetirlo de memoria. Como de costumbre, debemos repetir de memoria este verso que se nos da todas las semanas para poder así tener ya en mente, en memoria, todo lo que significa la palabra de Dios. Entonces, dice el capítulo 3 del libro de Lucas y el verso 38, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Comienza diciendo Lucas, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tenemos también el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas en la página 25 y dice: la genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace, dice, de remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Esta parte del testimonio nos menciona que aún Adán, cuando fue creado del polvo de la tierra, pero fue hijo de Dios. En esta mañana vamos a desarrollar esta lección, pero queremos también leer Joyas 2, página 560 y el párrafo 2. ¿Qué nos dice Joyas 2 en la página 560 y el párrafo 1? Párrafo 1. Corregimos, es el párrafo 1. Entonces, dice así: la escuela sabática, en esa época sin duda no se conocía como la escuela sabática. Era de alguna manera la escuela del séptimo día. La escuela sabática debe ser un lugar donde se buscan las joyas de la verdad. Se rescatan de su ambiente de error y se colocan en su verdadero marco dentro del cuadro del Evangelio. Qué interesante lo que dice. Que esta hora, mis queridos hermanos, tiene que ser un momento donde vamos a buscar las joyas de la verdad. Y entonces, al encontrar las joyas de la verdad, la vamos a poner en un verdadero marco, en el marco que corresponde. Entonces, dice, y se coloquen en su verdadero marco dentro del cuadro del Evangelio. Preciosas gemas de verdad que durante mucho tiempo se perdieron de vista, deben ser devueltas ahora a los hijos de Dios. La escuela sabática o la escuela del séptimo día es un momento de preparación
para los obreros que vamos a mandar de alguna manera al campo de batalla. Y es el momento donde debemos rescatar, sacar de ahí, de lo más profundo, lo que se ha estado ya de repente polillando, es las joyas de la verdad. ¿Y cuáles son las joyas de la verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, los temas de la justificación por la fe. Ese es las joyas que se han perdido. La justicia de Cristo. Deben ser presentados a nuestras escuelas a fin de que los jóvenes y los niños puedan comprender estos temas importantes y tanto los maestros como los alumnos puedan conocer el camino de la salvación. Qué interesante declaración de Joyas 2 a lo que nos amonesta en esta mañana. Y yo quiero invitarte, tú que eres un maestro de la escuela sabática, tú que eres un alumno, a que puedas estudiar la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Entonces dice, queridos hermanos, principios sagrados y eternos relacionados con el plan de salvación han estado durante tanto tiempo perdidos de vista. Hoy se puede emplear esta lección únicamente para perder el tiempo. Yo quiero invitarte a que no pierdas el tiempo en estas horas preciosas que Dios nos regala en el estudio de la lección. Es para sacar las preciosas lecciones de la Biblia o de la palabra de Dios. No es para coger un folleto y estudiarlo y andarlo como si fuera las Sagradas Escrituras. Es para que tú estudies la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, miren, dice, hermanos queridos, principios sagrados y eternos relacionados con el plan de salvación han estado durante largo tiempo perdidos de vista, pero deben ser devueltos a su lugar apropiado en el plan de salvación, aparecer en su luz celestial y penetrar las tinieblas morales que rodean al mundo. Entonces, qué interesante la situación que se nos deja ver en el libro de Joyas 2, a la cual yo te invito también que tú puedas analizar y estudiar en esta mañana, en esta oportunidad. Entonces, vamos al desarrollo. El desarrollo de esta lección para esta mañana tenemos en 6 preguntas. Las 6 preguntas lo vamos a desarrollar y quisiéramos que tú nos ayudes donde estás. La primera pregunta que tenemos para esta mañana es la siguiente. ¿Qué significa haber sido hecho un poco menor que los ángeles? ¿Qué significa haber sido hecho un poco menor que los ángeles? Es la primera pregunta a la cual vamos a resolver en esta mañana. Y el libro para meditar está en el Salmo 8, el capítulo 8, el verso 4 y el verso 5. Si tienes ahí tu Biblia, yo te invito a leerla. Léela juntos conmigo. Que va a ser agradable leer la Biblia y va a ser agradable poder estudiar en esta escuela que estamos reunidos todos en casa de repente o en algún lugar donde tú te encuentres. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Interesante declaración de parte del salmista. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero lo más interesante, que Dios lo creó un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué lo creó un poco menor que los ángeles? Tenía de alguna manera un motivo muy especial para hacerlos a ellos un poco menor que los ángeles. Vamos a ver lo que dice el testimonio que se encuentra en Señales de los Tiempos. Señales de los Tiempos del 23 de enero de 1879. 23 de enero de 1879 dice la revista Señales de los Tiempos: la tierra debía ser poblada con seres inteligentes que solo eran un poco menores que los ángeles. Y ya sabemos por qué. Pero primero Dios debía examinar a la santa pareja. Miren, interesante, Dios tenía que examinar a la santa pareja y probar su obediencia. Porque no tendría un mundo lleno de seres que menospreciaran sus leyes. Dios tenía que probar, había pasado algo, había ocurrido algo en el cielo. Un ángel, un gran querubín, había caído.
y había fomentado, sin duda, el pecado, había fomentado la mentira, y Dios, al crear al hombre, quiso probar su obediencia para que ellos puedan ser, o pudieran ser seres inteligentes, completamente entregados y regidos por la ley. Entonces, Dios tenía que probar a esta santa pareja. Podemos tener en cuenta, acá en la pizarra hemos trazado un estudio más o menos para tener una idea de cómo podíamos nosotros estudiar los días séptimos en nuestras escuelas, donde se nos implica tener un gran estudio y preparar obreros para la mies. Podemos ver acá Génesis 2.9, y yo te invito a buscar Génesis 2.9, y mira lo que dice el libro de Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos tres clases de árboles. El árbol que podría haber una variedad de frutos, donde Adán y Eva podían comer. Y tenemos el segundo árbol, que era el árbol de la vida, donde se podía comer para alargar la vida. Y tenemos un tercer árbol, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol era la prueba de fe para nuestros primeros padres. Si ellos obedecían al reglamento divino, su estado de ellos iba a ser superior. Pero lamentablemente no sucedió así. Ustedes saben las consecuencias, qué es lo que pasó, y es por eso que hoy estamos acá y estamos siguiendo esta línea a la cual quisiéramos que todos lleguemos a una sola unión, a un solo cuerpo. Entonces, necesitamos comprender esta parte. En el libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 23, la palabra del Señor nos dice algo interesante. Cuando nuestros primeros padres estuvieron frente a este árbol, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Lo digo nuestros primeros padres, entendiendo que Adán y Eva eran una sola carne. La serpiente astuta, más que todos los animales, dice la palabra, utilizada por Satanás, engañó a Eva. Y sin duda Eva, al estar frente al árbol, codició el fruto, lo comió y pecó. Como resultado, perdieron su justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Ese vestido, ese manto de justicia. Y Romanos capítulo 3 y el verso 23 dice lo siguiente. Yo te invito a buscar el libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 23. Y mira lo que dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva, en su inocencia, después que Eva comió, le dio a su esposo, ustedes saben la historia, después de haber comido los dos, pareciera que ellos llegaron a una situación elevada de existencia, pero se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y perdieron la justicia, el manto de justicia. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Interesante. Miren lo que sucedió. ¿Y por qué estoy utilizando estos textos bíblicos? ¿Y por qué estamos leyendo en esta mañana la Biblia o las Sagradas Escrituras? Es porque acabamos de escuchar de la inspiración que debemos sacar de lo más profundo las joyas de la verdad. Yo quisiera que tú analices en esta mañana, que nos acompañes y que también puedas meditar y puedas compartir con aquellas personas que desarrollan esta escuela, que desarrollan esta lección en esta escuela y que es de mucha ayuda para nuestro diario vivir. Tenemos una segunda pregunta. Y vamos a leer la segunda pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? Muy interesante pregunta. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? Y vamos a leer el capítulo 2, versos 23 y 24. En el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 23 y el verso 24,
tenemos la siguiente declaración. Y dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El testimonio de la Biblia, o de las Sagradas Escrituras, nos dice que Adán, de Adán se sacó a Eva. Y Adán, al darse cuenta, dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y el testimonio de la Biblia dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Interesante declaración. El hombre, al ser creado, escuchen, queridos hermanos, amigos y todos los que nos escuchan en esta mañana, el hombre, al ser creado, fue creado solo. Adán estaba solo, estaba rodeado de la creación y él no tenía compañera. Y era necesario que su compañera saliera de alguna parte. Y únicamente que salió de él. ¿Lo puedes creer? Únicamente que salió de él. Él estaba solo, necesitaba una compañera y Dios le proveyó esa compañera. Vamos a ver lo que dice Discurso Maestro de Jesucristo, página 57. Discurso Maestro de Jesucristo, página 57. Dice lo siguiente. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio, para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Dictó la ley del matrimonio en el momento que Dios dio como sanción el matrimonio de nuestros primeros padres. Es la ley de Dios que el hombre no debería estar solo, era necesario que se junte a su pareja para ser una sola carne. ¿Qué significado tenía esto? Era algo más de lo que podría representar el matrimonio. Lo veíamos en las lecciones pasadas, donde un pueblo, vamos a llamarle así, un grupo de ángeles, una tercera parte de ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 4, fueron sacados del cielo y arrojados a la tierra. Y las moradas, de acuerdo al capítulo 14 del libro de San Juan, verso 1, quedaron vacías. Y el plan de Dios era instituir el matrimonio para que las personas se multiplicaran y llegaran a una cantidad y entraran a ocupar esos lugares, esas moradas que estaban vacías. Interesante lo que estamos estudiando en esta mañana. Estamos viendo la magnífica creación de Dios. Estamos viendo el origen de Adán. Adán no podía estar solo, sin duda, y Dios lo proveyó una pareja. La pregunta que tenemos para contestar dice, ¿por qué Dios instituyó el matrimonio? Vamos a responder las preguntas. En la primera parte vamos a responder primero la primera pregunta, donde nos hemos quedado, y dice que Adán y Eva debían pasar una prueba de obediencia. ¿Sí? Adán y Eva iban a pasar una prueba de obediencia. Era la primera parte de la primera pregunta. Ahora vamos a una segunda pregunta. ¿Para qué fue instituido el matrimonio? Entonces vamos a ver, para la completa felicidad del hombre. Es lo que podemos entender de acuerdo al estudio de la Biblia, para la completa felicidad del hombre. Entonces, esa es la respuesta correcta que debemos tener en cuenta, que Dios instituye este matrimonio únicamente para que Adán estuviera en perfecta felicidad, en completa felicidad, ya que él iba a estar solo. Entonces, queridos hermanos, agregamos algo más a esta segunda pregunta. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1. Y la palabra dice, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos notar algo muy interesante en este verso.
podemos notar que el Hijo de Dios únicamente sale del Padre. Y cuando nosotros vemos a Adán y a Eva salir del mismo Adán, entendemos lo magnífico y grandioso que puede ser Dios. Y ahí podemos ver que solamente en el cielo existen dos seres. Haciendo un paréntesis acá del estudio, encontramos al Padre, el Hijo, y encontramos también lo que significa el trono del Padre y el trono del Hijo. No encontramos una Trinidad como se supone que debería ser, ya que en el cielo solamente están el Padre y el Hijo. Y cuando nos vamos al estudio de Adán, encontramos que está el hombre y la mujer salida del hombre, y encontramos también solo dos seres. No encontramos un tercer ser. El tercer ser podríamos ya llamarle que serían los hijos, pero en este caso no estamos hablando de una generación de lo que corresponde a la tierra, sino en el cielo. Entonces, en esta parte, queridos hermanos y amigos, nos encontramos con grandes cosas en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y esta lección, la que tenemos para el día de hoy, no es una lección como lo podemos mirar todos, que simplemente lo vamos a leer como se hace en muchos lugares. Que simplemente se lee el folleto y se responde y no se medita a lo grandioso y maravilloso que tiene las Sagradas Escrituras. Ya nos decía el testimonio, deberíamos sacar esas joyas que están escondidas, las joyas de la verdad, y presentarlo en su verdadero cuadro. Vamos a una tercera pregunta. Yo sé que ustedes tienen preguntas de repente ahí donde están, pero vamos a una tercera pregunta que tenemos en el estudio y vamos a responder. Si tú tienes ahí alguna pregunta, escribe a la página de WhatsApp, escribe a la página de Facebook, en YouTube, y de repente podamos estudiar. Sabiendo que estos estudios no terminan acá, continúan y seguirán avanzando en todo a lo que se refiere. Vamos a una tercera pregunta. Tenemos una tercera pregunta y dice: ¿a quién pertenece realmente el planeta caído? ¿A Satanás o a Dios? ¿Por qué? Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 7, verso 27. ¿Qué nos dice el libro de Daniel, el capítulo 7 y el verso 27? La Sagrada Escritura dice lo siguiente: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren lo que dice, queridos hermanos. Acá nos está mencionando, como lo presenta de repente el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando Satanás se presenta o teniéndolo al frente al Señor Jesucristo le dice: te daré todo esto si tú me adorases. Pareciera que allí Él es el dueño de esta tierra. Pero este verso contrarresta a lo que puede pensar el mundo y a lo que puede pensar uno en que Satanás es el dueño de este planeta Tierra. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos queridos, si bien es cierto que Satanás tiene el dominio, pero no en su totalidad. Es un dominio limitado. No es un dominio ilimitado como lo tiene el Creador. Y es por eso que a Él no le corresponde este planeta Tierra. Él es un usurpador que ha tratado de creer que Él es el dueño de este mundo. Únicamente porque el poder le damos nosotros, el poder le das tú, el poder le da todo aquel hombre que peca. El testimonio que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 733, dice lo siguiente:
La tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alegremente por él a manos de Satanás y conservada durante tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de redención. ¡Qué interesante declaración! Todo lo que había perdido por el pecado ha sido restaurado. Si nosotros hemos pensado que el dominio lo tiene Satanás y que nosotros estamos perdidos, es una equivocación de parte nuestra. Porque en el momento, allá en el principio, vamos a agregar en el libro de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Le herirás la cabeza. Querido hermano y amigo, esto nos hace recordar lo interesante que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Este planeta Tierra, que se presenta con todas sus maravillas, no tiene más que poseedor a nuestro Señor Jesucristo. ¿No decimos amén por eso? No tenemos esa alegría porque entendemos que el dueño legítimo es nuestro Señor Jesucristo y que el enemigo solamente está usurpando el cargo y que tarde o temprano, cuando llegue el momento final de la historia, será atropellada la cabeza y será destruida. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, vamos a la pregunta y a la respuesta. Dice la pregunta: ¿a quién pertenece realmente este planeta caído? Y la respuesta: a su legítimo creador, el Padre y el Hijo. A su legítimo creador, el Padre y el Hijo. Porque ellos fueron los que crearon. Porque a ellos les pertenece. No es Satanás. ¿Y por qué? Porque le venció en la cruz. Porque lo venció el primer día cuando profetizó a través de la serpiente y la mujer lo que sucedería en los últimos tiempos. ¡Qué interesante! Entonces, queridos hermanos, estamos hablando acerca del origen de Adán. El origen de Adán. Quisiéramos que tú allí donde estás también puedas meditarlo. También puedas aplicarlo a tu estudio, que va a ser de importancia en todo lo que se refiere. Vamos a una cuarta pregunta. Tenemos una cuarta pregunta y vamos a leer la pregunta. ¿Qué pueden esperar con expectación los hijos e hijas caídos de Adán? Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, o el libro de la Revelación, en el capítulo 22, el 1 y el 2. Mira lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos y amigos, hay un río limpio que se llama el río del agua de vida y que está preparado para aquel pueblo que sea redimido del pecado o completamente borrado su pecado. En medio de la calle de la ciudad, y al uno y el otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué interesante. El árbol de la vida tiene sus hojas, y en esas hojas hay vida, y vida en abundancia. A lo que podemos agregar en esta mañana, encontramos una declaración muy interesante a lo que dice el libro de Marcos 16:15. El libro de Marcos 16:15. Yo quiero invitarte a buscar en la Biblia la palabra de Dios. Es lo que necesitamos leerla, necesitamos estudiarla. El libro de Marcos, el capítulo 16 y el verso 15, dice lo siguiente.
Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál sería el mensaje o el trabajo que iban a hacer nuestros discípulos o los discípulos del Señor? Es de llevar y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Y qué significa el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 1 del libro de Mateo, el verso 23 menciona que nuestro Señor Jesucristo, como significado, es el Salvador. En otras palabras, las buenas nuevas de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje tendría que darse. Y en la cruz es la garantía de salvación. Entonces, al morir nuestro Señor Jesucristo le dio la sanidad, sin duda, o la seguridad para el tiempo del fin, que sea la sanidad de las naciones. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a identificar acá como la sanidad para las naciones. ¿Cuándo lo concretarán todo eso? Cuando sean llevados al cielo y antes de entrar comerán de las hojas del árbol de la vida. Entonces, queridos hermanos, en esta oportunidad estamos estudiando esta hermosa lección, el origen de Adán, el origen de nuestros primeros padres. Y qué importante es poder meditarlo. Si ustedes allí en sus hogares lo meditan, y si cogen la palabra de Dios y buscan verso tras verso, va a ser una gran satisfacción para su alma, porque es el pan que necesitamos comer todos los días. Y en este momento lo podemos estar disfrutando. El pan maravilloso que viene de la boca de Dios. Muy bien, queridos hermanos, entonces podemos ver la importancia de lo que tiene que ver el Evangelio. Y cómo Dios, a través del Evangelio, nos ha llevado un día a poder comer del fruto, a poder comer de esas hojas que será la sanidad para las naciones. Vamos a leer el libro de Profetas y Reyes en la página 550. El libro de Profetas y Reyes, página 550. Dice lo siguiente: en la tierra renovada los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén y en huertos y campos. Interesante lo que dice el testimonio. Hermanos y amigos, el plan de Dios para su pueblo fue que ellos tuvieran una labor muy interesante en el principio. Lo maravilloso del Edén era un espectáculo para ellos. Cuando ellos vuelvan a ser redimidos, entonces encontrarán lo que en algún momento dejaron. Y será una maravilla para ellos. Y el testimonio lo aclara y dice que será como en el principio fue. Entonces, tenemos la pregunta para este párrafo. Dice: ¿qué pueden esperar con expectación los hijos e hijas caídos de Adán? ¿Qué pueden esperar con expectación? Tenemos la respuesta: los redimidos comerán las hojas del árbol de la vida. Los redimidos comerán las hojas del árbol de la vida. No es el fruto, son las hojas. Ellos, antes de entrar, escuchen bien esto, antes de entrar necesitan sanarse para que se cumpla lo que dice el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Miren lo que dice, queridos hermanos, el capítulo 15 de Primera de Corintios, el verso 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Una transformación que se dará cuando se come las hojas del árbol de la vida. Y entonces dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Noten ustedes la idea. Entonces, eso es lo que va a suceder. El cuerpo tiene que ser transformado, porque no puede entrar sangre y carne con pecado a lo que significa el paraíso de Dios. Tiene que entrar transformado. Tú y yo necesitamos comprender esta parte. Y la palabra de Dios nos está explicando en esta ocasión, en el estudio que tenemos, el origen de Adán. Entonces, como respuesta tenemos: los redimidos comerán las hojas del árbol de la vida. Vamos a una quinta pregunta para esta oportunidad y dice lo siguiente: ¿cuál será el destino de los redimidos a lo largo de la eternidad? ¿Cuál será el destino de los redimidos a lo largo de la eternidad? Primera de Juan 3, del 1 al 2. Quiero invitarte a buscar en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El apóstol dice: cuando se manifieste, lo veremos tal como es. ¿Por qué? Porque hemos pasado la primera parte, como ustedes lo pueden ver. Primero se comen las hojas del árbol de la vida. Y luego se come el fruto. Y el fruto de alguna manera nos da vida eterna. Las hojas simplemente es para curar el pecado, para transformar el cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana estamos disfrutando del estudio el origen de Adán. Tenemos 6 preguntas, lo estamos resolviendo. Quisiéramos que en sus grupos pequeños ustedes también lo hagan. Quisiéramos que ahí en su iglesia, donde se han reunido, la iglesia, ¿no?, donde está reunida, también puedan estudiar, puedan meditar, puedan facilitar la información a los hermanos que no conocen, a los hermanos que quieren aprender. Entonces, tenemos el testimonio: conflicto de los siglos 706. Conflicto de los siglos 706. Dice: el Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso, se le ofrece para comer. Adán mira, dice, en torno suyo y nota a una multitud de los redimidos, de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Tremenda declaración que nos hace ver el testimonio cómo Adán se arroja a su Salvador y de alguna manera lo abraza. Y se da cuenta, sin duda, antes se da cuenta que hay redimidos, aquellos que un día perdieron por su causa y que fueron condenados, pero que en su momento se arrepintieron. Él no pudo ver a la raza que había sido redimida, porque él murió sin duda en el año 935. Y cuando él lo vio, pero al resucitar, como si hubiese estado durmiendo, despierta y ve una gran multitud. Los redimidos, una tercera parte, que han sido rescatados para ocupar esos lugares que han sido prácticamente desocupados cuando fueron arrojados los ángeles que habían caído. Tremenda declaración en esta mañana. Quisiéramos que ustedes lo mediten. Vamos a agregar en esta mañana el libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. El libro de San Juan, el capítulo 10 y el verso 10, tiene una tremenda declaración. Una declaración que nos hace pensar y nos hace meditar, porque la vida en este mundo no es vida
la que tenemos, es la vida eterna la que nos espera. Verso 10 del capítulo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El ladrón representa a aquel usurpador, Satanás. Y él no viene para hurtar y matar. Pero Cristo había venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia es la que nosotros lo obtenemos a través de la fe cuando la aceptamos como nuestro único Salvador. Cuando a través de la fe y la gracia, nuestro ser entero, nuestra mente, nuestro corazón, acepta a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser justificados a través de la fe y llegar a tener vida eterna. Entonces tenemos una idea más o menos de lo que significa la vida eterna, que es vida en abundancia. Y esa vida en abundancia significa ya después de ser redimidos. Tenemos la pregunta y la respuesta. Dice la pregunta: ¿cuál será el destino de los redimidos a lo largo de la eternidad? La respuesta: la vida eterna. Es la vida eterna lo que espera a todo aquel que sea redimido. La vida eterna es lo que nos espera si confiamos, perseveramos y luchamos como lo hicieron muchos de los discípulos de la antigüedad. Hermano querido y amigo, estamos estudiando el origen de Adán. Un estudio muy importante, un estudio muy interesante que te invito también para que tú puedas compartir con tus amigos, tu familia, que va a ser de gran beneficio. Vamos a una última pregunta. Tenemos una sexta pregunta y esta pregunta dice: ¿qué hizo el segundo Adán para recuperar lo perdido? Primera de Corintios 15, 20 al 23. ¿Qué hizo Adán para recuperar? O el segundo Adán. Porque el primer Adán, recuerden que ellos fallaron. Pero el segundo Adán vendría a recuperar lo que se había perdido. Dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Interesante declaración, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo, una pieza clave para la salvación. Por eso el capítulo 4 y el verso 12 del libro de Hechos dice: en ninguno otro hay salvación. No existe la salvación en María, no existe la salvación en iglesia, no existe la salvación en hombre, existe únicamente la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es el centro del mensaje, de acuerdo a San Juan capítulo 3, verso 14 y 15, es el centro del mensaje. ¿Sí? El que nos atrae, de acuerdo a San Juan capítulo 12, verso 32, es el único que nos atrae. Es el único que nos llama la atención para poder vivir en él. Entonces, tenemos también Romanos 5, del 7 al 9. Romanos capítulo 5, del 7 al 9. Quiero invitarte a leer. Si tienes la Biblia en mano, no dudes en leerla. Te va a ayudar, te va a capacitar y serás un grande hombre de fe en estos tiempos que se ve una debilidad en todo cristiano. Bueno, digo en todo cristiano en el nivel donde ellos están o en el contorno donde ellos viven, porque de alguna manera hay un grupo que está despertando y un grupo que está predicando este mensaje. Dice el verso 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué interesante. ¿Por qué dice justificados en su sangre? Ustedes saben, cuando el hombre estaba condenado a muerte, su sangre no iba a servir. Jesucristo, nuestro Salvador, muere y su sangre nos limpia de todo pecado. El hombre era condenado
nuestro Señor Jesucristo nos salva y nos presta su justicia. Y nos da su justicia. La ley condena al pecador, pero Cristo ocupa su lugar. La ley prácticamente mata la carne, pero su naturaleza divina es lo que nos da seguridad de la salvación. Su naturaleza divina es la que nos da seguridad de que cumplió la ley de los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta, o vamos a leer el testimonio que se encuentra en Joyas 3, en la página 29. Dice: el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, a quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho con la expiación hecha, ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. Qué interesante declaración. El Padre demuestra su amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo. Esto es para agradecer. Esto es justificación por la fe. Este es el mensaje del tercer ángel. Este es el centro del mensaje, querido hermano y amigo, a lo que decía el testimonio comenzando. Necesitamos rescatar, sacar de lo más profundo esas joyas de la verdad. No te detengas, empieza a estudiar este plan. La profecía es un campo muy interesante para dar a conocer en dónde estamos ubicados. Pero el mensaje de salvación es el poder de la cruz en Jesucristo para darnos salvación. Vamos a terminar. Dice la pregunta: ¿qué hizo el segundo Adán para recuperar lo perdido? Pagó nuestro rescate con su sangre. Pagó nuestro rescate con su sangre. Entonces, queridos hermanos, si Él pagó nuestro rescate con su sangre, eso significa la alianza que volvemos a tener, lo que significa el sueño de Jacob allá en Betel, la escalera que une el cielo y la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Ese abismo que nos separaba, hoy nuestro Señor Jesucristo está prácticamente dándonos la salvación y la libertad de poder escoger. Hemos estudiado el origen de Adán. Allí en tu clase, en tu escuela, donde tú te reúnes, no te olvides de buscar a Dios en todo sentido. Encuentra la paz, la seguridad en Cristo Jesús. En esta oportunidad tenemos lo que se nos presenta todo el panorama en lo que hemos estudiado. Si nosotros entendemos este mensaje, entonces daremos a conocer a nuestros seres queridos y amigos. Un abrazo a la distancia, que el Señor pueda bendecirte. Nos encontramos en un próximo estudio. No dudes en comentar, no dudes en apoyar esta causa, esta obra. Sigue compartiendo. Bendiciones, nos encontramos en un próximo estudio.